el recorrido habitual, que hacemos con ustedes de actualización de las variables económicas. Y como siempre hacemos, vamos a arrancar mirando un poco el contexto internacional, qué es lo que está pasando en Chicago, el escenario de precios de granos, harinas y aceites y algunas novedades que están planteadas precisamente desde lo externo. Luego vamos a bajar a mirar el escenario de la economía argentina para mirar algunas de esas variables económicas que nos interesan desde el punto de vista de las decisiones empresarias, que como estamos viendo el tema del dólar, presión impositiva, tasas de interés, en torno al sistema financiero, el nivel de actividad económica, y con esos elementos, con ese combo de elementos, vamos a pasar un poco al análisis de las mejores decisiones que se pueden tomar en el ámbito de quienes conforman la base de esta reunión y de los socios de la Mutual DAN. Así que vamos a pasar a comenzar mirando los comportamientos a nivel internacional. Lo que ustedes tienen aquí en la imagen es el precio de la soja en Chicago, donde nos estamos encontrando con aquellos precios, obviamente, de los $600 de hace 3, 4 meses atrás, por supuesto ya no existen, pero si ustedes recuerdan, veníamos mirando un escalón más abajo, el precio de la soja en Chicago, en torno a los $520. Ese escalón ha sido perforado y hoy estamos mirando a la soja oscilando, yendo y viniendo, pero un escalón más abajo de aquellos 520, y estamos mirando valores en torno a los $470, al menos así había terminado estos días. Y esa situación se da también, fíjense, en el caso del maíz, donde el maíz también se situó un escalón, no tanto, pero un escalón más abajo, porque estaba situado en Chicago, el maíz se había situado en torno a los $220 y ha bajado en torno a los 200. En el caso del trigo, la situación es menos compleja en realidad porque ha habido problemas en términos de la oferta mundial de trigos en distintos lugares del mundo, y eso de alguna manera hizo que el precio, después de aquellas caídas que vimos hace 4 meses, se situara casi en el punto original, pero ahora de nuevo se ha situado un escaloncito más abajo, siempre en un contexto de muy buenos precios. Ahora, la mirada sobre la soja es una mirada muy interesante porque en realidad estábamos mirando aquel nuevo piso, llamémosle así, aquel escalón en torno a los $520, y después, y sobre todo en estos últimos días, estamos mirando $50 más abajo. La mayor parte de los analistas obviamente intentó buscar una explicación en base a un combo de elementos que expresa la visión de por qué los precios de la mayor parte de los granos, harinas y aceites tuvo un proceso de descompresión adicional, donde entra alguna situación de riesgo con respecto a la variante Delta del coronavirus en el hemisferio norte. Nos parece que esta no es una explicación convincente. Algún enfriamiento de la demanda desde China de granos, harinas y aceites, que obviamente se ha producido, pero que tampoco nos parece sea la pieza clave para entender esta nueva baja de precios a nivel de Chicago. También se ha argumentado, obviamente, que el gobierno norteamericano está analizando, porque la Agencia de Protección Ambiental le envió al presidente Biden una propuesta para reducir el componente de etanol y biocombustibles en las mezclas, un proyecto parecido al que trabaja el gobierno argentino. Y alguien dirá, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando que en Estados Unidos se está por hacer una propuesta de parte del gobierno norteamericano muy parecida a la que trabaja el gobierno argentino? En realidad, la razón es la misma, es el lobby de las empresas petroleras, que funciona tanto en el caso argentino como funciona también en los Estados Unidos. Es la misma lógica, digamos, para entender esta propuesta, pero a nosotros tampoco nos parece que este sea un tema central. Ha habido algunas mejoras en el clima en los Estados Unidos y obviamente estamos ya frente al proceso de aparición de la cosecha, que siempre tiene que tener una lectura bajista, pero estamos hablando de algo que en realidad estaba arriba de la mesa. Nosotros seguimos mirando entre los ejes que nos importa analizar y que tiene que ver con algo que desde febrero venimos hablando con ustedes, y es que acá hay en juego algo que nos expresa la relación que tienen los mercados de commodities y de materias primas con el sistema financiero internacional y con el mercado de capitales internacionales. Y a nuestro juicio, las bajas que vimos para granos, harinas y aceites a lo largo de la última semana, de los últimos 15 días, ha estado vinculado básicamente
con otro cambio de posición de los fondos comunes de inversión especulativos, que han estado siempre sobrecomprados, son los que responden, por supuesto, a la baja. Cuando miramos en soja, ¿no es cierto? Aquella baja de los $600 fue básicamente un cambio de posición de fondos de inversión, y a nuestro juicio, más allá del combo, que volvemos a ponerlo, ha estado jugando un rol, no voy a negar ninguno de los elementos que hemos mencionado recién, pero a nuestro juicio en la ponderación sigue jugando un rol fundamental. La incertidumbre que existe a nivel de Estados Unidos con respecto a la posición de la Reserva Federal de Estados Unidos en relación al tema de la inflación. Seguimos mirando mucha incertidumbre en Estados Unidos, cambios, digamos, de posición de operadores y de analistas, porque, como recordamos, la inflación anualizada en los Estados Unidos se sitúa en este momento en torno al 5%. Es una cifra preocupante para ese país, no para nosotros, que sería una fiesta, pero sí para este país, porque la inflación que se considera razonable en los Estados Unidos se sitúa en torno al 2%, 2,5%. Quiere decir que una inflación en torno al 5% es el doble. Y esto expresa la hipótesis de que en algún momento la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que decidir medidas antiinflacionarias que van a expresar en realidad una suba de las tasas de interés. Y los fondos de inversión están mirando con mucha preocupación esto, y de hecho están en un proceso de cambio de posiciones a posiciones más cautelosas, que expresan salir de posiciones tan sobrecompradas como las que habían mantenido en los últimos meses. Esta es para nosotros, de todas las explicaciones que ustedes ven en la imagen, la explicación más importante en el combo explicativo de por qué hemos visto algunas bajas adicionales en Chicago, que no pueden sorprender, porque con ustedes veníamos manejando estas hipótesis desde varias reuniones atrás, ¿no es cierto? De tal manera que en ningún aspecto puede ser sorpresivo este proceso, y por eso veníamos recomendando y seguíamos recomendando tomar posiciones, que ya vamos a volver a charlar cuando hablemos un poco del combo mirado desde la Argentina, ¿no es cierto? Y las posiciones a tomar con respecto a la próxima campaña. Dejemos por un momento el análisis internacional con esto que ha estado ocurriendo en Chicago, ¿no es cierto?, con los precios de los granos, harinas y aceites, y un debilitamiento parcial que, como decimos, sigue mostrando buenos precios, obviamente. Estamos hablando de una descompresión de los componentes especulativos que tenían los mercados internacionales, pero aún así seguimos hablando de buenos precios porque los niveles de stock son muy bajos, de tal manera que no hay elementos de derrumbe o hipótesis de derrumbe de los precios en el mercado internacional, porque como vemos acá, los niveles de stock y la relación stock-consumo para los principales cultivos sigue siendo muy acotada. De tal manera que aunque vemos una descompresión de precios en Chicago, igualmente seguimos mirando muy buenos precios. Y esa es una lectura que vamos a retomar en un ratito nomás, cuando analicemos la situación o las posiciones en Buenos Aires y los precios en el resto de la Argentina. Ahora, pasamos a mirar la actividad económica del país, ¿no es cierto? Habíamos charlado con ustedes en reuniones anteriores que el gobierno, actuando en clave electoral, por así decirlo, venía jugando un partido en términos de reactivar consumo, reactivar la actividad económica en estos meses, apostando también a la salida de la pandemia. Nuestro chequeo con respecto a las opiniones de supermercadistas en la región central del país, básicamente en Entre Ríos, en Córdoba, en Santa Fe, nos señala que efectivamente hay alguna leve recuperación del consumo que está explicada, como lo habíamos charlado con ustedes en reuniones anteriores, por un combo de medidas que el gobierno argentino fue impulsando, tanto de manera directa como indirecta, que es este combo que está acá, con algunos elementos más, que a partir del mes pasado está poniendo arriba de la mesa en la economía argentina entre 600 y 700 mil millones de pesos adicionales, que obviamente se trasladan básicamente al consumo, y que de alguna manera son parte de la estrategia que el gobierno argentino se había planteado para estos meses en clave electoral, como decimos, ¿no es cierto? Ahora, ese punto, por supuesto, nos genera reacciones para decir, bueno, pero entonces el gobierno argentino con estas medidas de nuevo vuelve a impulsar un aumento muy fuerte del gasto público, vía emisión, y eso genera más trastornos en el funcionamiento de la economía argentina. Desde ya que sí, pero en realidad digamos que acá claramente el ministro Guzmán había mostrado una actitud de precaución, llamémosle así,
a lo largo del primer semestre. Lo que ustedes tienen acá son las cuentas fiscales del gobierno argentino, donde se ve para el 2021, para el último año, que en el primer semestre el gobierno argentino se había mostrado muy cauteloso en el manejo de las cuentas fiscales, y por eso veníamos viendo un déficit de solo el 0,5%. Déficit que ahora obviamente cambia de posición, y todo indicaría que en este segundo semestre, con los niveles de emisión y de aumento del gasto público que el gobierno argentino está planteando en el marco de su interés de reactivar la economía argentina y el consumo, finalmente ese gráfico que ustedes están viendo en la imagen va a terminar el año en un 3,5% o en un 4% de déficit fiscal. Un valor altísimo, por supuesto, pero más o menos en sintonía con los valores que ustedes ven para el 2015, 2016 e incluso 2017. Más o menos en esa relación. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero a ver, lo mismo, esto es muy preocupante porque en definitiva es acumulativo, ¿no es cierto? Y nos está mostrando un proceso de déficit fiscal y de un gobierno argentino que no intenta equilibrar las cuentas fiscales. Y por supuesto que no lo intenta porque está en un proceso electoral que le interesa en este contexto, ¿no es cierto? De todas maneras, es probable, la mayor parte de los analistas lo plantea así, que el déficit fiscal de este año del gobierno argentino va a terminar entre el 3,5 y el 4%, y no podemos olvidarnos que el gobierno argentino negoció con el Fondo Monetario Internacional, está negociando con el Fondo Monetario Internacional, un déficit fiscal en torno al 4,5. O sea que en realidad va a sobrecumplir, llamémosle así, las metas que está negociando. Y esto, por supuesto, ha sido parte de un riesgo calculado de parte del ministro Guzmán. Ahora, lo que sí nos traslada eso, lo que más nos interesa, que es el proceso del análisis de la inflación. La inflación del mes de agosto todavía no la conocemos, probablemente la vamos a saber oficialmente en unos 10 días. Muchos analistas están diciendo que va a dar en torno al 2,9%, tal vez el 3%, tal vez el 2,8%. El gobierno argentino va a mostrar eso como un resultado exitoso, porque el ministro Culfas, particularmente, está diciendo, como se ve en el gráfico, que la inflación se viene descomprimiendo desde hace 4 o 5 meses, lo cual es cierto, estadísticamente hablando, que sería como mirar el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Pero por supuesto que el vaso está medio vacío, si lo miramos objetivamente, porque aunque la inflación se descomprima para el mes de agosto, en el cálculo estadístico, y llegue a un 2,8%, igualmente estamos hablando de una inflación anualizada en torno al 50%, en torno al 50%. Y como hemos compartido con ustedes en reuniones anteriores, estamos hablando de una inflación anualizada en torno al 50%, a pesar de que se está pisando la cotización del dólar, a pesar de que las tarifas están congeladas, a pesar de que los combustibles ya están en un plano casi de congelamiento, a pesar de los precios cuidados, y a pesar de tantas otras medidas que el gobierno argentino ha instrumentado a lo largo de los últimos meses para intentar frenar la inflación. Y la inflación continúa en un rango anualizado en torno al 50%, a pesar de todas esas medidas. Y esto, por supuesto, es una pieza que no tiene solución, porque el gobierno argentino no está dispuesto a tomar medidas, llamémosle, ortodoxas para frenar la inflación. Porque ¿cuáles serían medidas ortodoxas para frenar la inflación? Ir por un ajuste fiscal fuerte, obviamente el gobierno argentino no va a hacer eso, ir por un aumento de las tasas de interés en el sistema financiero, y por supuesto que el gobierno argentino tampoco va a ir por ese camino, o ir por un aumento de las importaciones que discipline los precios internos, algo que el gobierno argentino tampoco va a hacer. Porque alguien dirá, bueno, ¿no hay un recetario para bajar la inflación de manera consistente? Sí, existe un recetario, pero ese recetario implica tomar medidas que pondrían en riesgo la reactivación del sistema productivo. Y en este punto el gobierno argentino obviamente ha optado por priorizar la reactivación económica y el consumo y bancarse la inflación, a pesar de todas las medidas que se están tomando para evitar que sea más fuerte. Esto nos interesa más allá de los juicios de valor que cada uno quiera tener, en términos de perspectiva, porque decimos, muchas de las medidas que el gobierno argentino está tomando en términos de regulación del proceso inflacionario no se pueden sostener más allá de las elecciones. Y esto, por supuesto, que nos conduce a la lectura que hemos compartido con ustedes en diversas oportunidades, de que la inflación del año que viene en la Argentina va a seguir siendo muy alta. Ojalá se sitúe en un rango entre el 45 y el 50%. Ojalá.
Pero lo lógico es pensar que el gobierno argentino, después de las elecciones, tiene que ir modificando su política cambiaria, flexibilizando la cotización del dólar, tiene que permitir la flexibilización de las tarifas energéticas, de transporte, etcétera, etcétera. Va a volver a tener la presión de las empresas petroleras para reactivar los precios de los combustibles, va a tener que volver a habilitar la recomposición de precios cuidados en muchas cadenas de agroalimentos, particularmente, de tal forma que la inflación del año que viene va a seguir siendo alta, más allá de cualquier discurso político que podamos escuchar, y este es un elemento que nos interesa, por supuesto, para evaluar nuestro comportamiento empresario en términos del sistema financiero, de las tasas de interés, y cómo jugamos, ¿no es cierto?, en el manejo de la defensa de la rentabilidad de las empresas, en un escenario que inevitablemente, desgraciadamente por supuesto, pero inevitablemente va a seguir siendo alto a lo largo de todo el próximo año. Ahora, en ese punto, obviamente, que seguimos mirando al gobierno argentino pisando la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios. Acá compartimos con ustedes lo que venimos hablando desde febrero, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna novedad en lo que estamos diciendo, casi que es aburrido decir esto, pero con ustedes venimos armando esta tabla conjuntamente en nuestras reuniones desde febrero-marzo, si ustedes recuerdan. La primera vez que mostramos esta tabla fue en marzo, donde mostramos ya cómo el dólar, en el mercado oficial de cambios, el dólar que está ahí es el dólar mayorista, que es el que nos interesa, obviamente, para las operaciones de comercio exterior, iba a tener un comportamiento por debajo de la inflación que publica el INDEC, ¿no es cierto? Que es lo que está en la otra columna. Tenemos la inflación del cálculo del INDEC, y lo que venimos viendo desde hace ya 3-4 meses es casi religiosamente que el dólar en el mercado oficial sube 2 puntos promedio por debajo del índice inflacionario. Y como veníamos diciendo con ustedes, esta es la foto y es la película, por supuesto. Y es la película por lo menos hasta noviembre. Esto no va a cambiar. Hasta noviembre el gobierno argentino va a seguir jugando este partido con todas las cotizaciones del dólar oficial, con todas las cotizaciones del dólar oficial, tantos las dólar mayorista, dólar minorista, dólar turista, etcétera, y también las más indirectas, como son las cotizaciones de los llamados dólares bursátiles, donde entra el contado con liquidación o el dólar MEP, donde el Banco Central tiene un manejo indirecto a través de la compra y venta de títulos públicos. Y decimos, esto no va a variar hasta noviembre, si esperamos que a partir de diciembre empiece una recomposición en la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios. Esta semana hemos estado siguiendo algunas declaraciones del ministro Guzmán, donde nos parece, por supuesto, que él va dando la señal de que no se puede seguir perdiendo competitividad en términos externos y que esto no puede continuar más allá de las elecciones. A riesgo de equivocarnos, vamos a decir que nuestro pronóstico es que el gobierno argentino, después que pasen las elecciones y básicamente a partir de diciembre, va a empezar a modificar a través del Banco Central el perfil de este gráfico y que vamos a empezar a ver desde diciembre cómo la cotización en el mercado oficial de cambios y particularmente la cotización del dólar mayorista va a comenzar a situarse o en sintonía con la inflación o 1 o 2 puntos por arriba de la inflación. Y seguimos repitiendo entonces el mismo pronóstico. Si para diciembre nos encontramos con que la inflación está en el 2,5% o en el 3%, nuestra hipótesis es que el dólar en el mercado oficial de cambios se va a mover arriba del 3%, entre un 3 o un 4%. Y algunos de ustedes nos dirán, bueno, pero eso es inflacionario. Por supuesto, obviamente que sí. Por eso también ratificamos nuestro pronóstico de que la inflación de cara al próximo año va a seguir siendo una inflación alta, porque el gobierno argentino no va a poder sostener los niveles de represión de variables que está manteniendo en clave electoral a lo largo de estos meses. El dólar blue se ha mantenido en un plano bastante tranquilo. Nuestro pronóstico acá era, como ustedes recuerdan, que la brecha se iba a ampliar. Y seguimos pensando que sí, que de aquí a noviembre la brecha se va a ampliar, porque tiene que ver con la lectura habitual del mercado, cuando hay más incertidumbre en términos electorales. Y la verdad que se ha comportado la brecha de una manera bastante estable a lo largo de este último mes. Nuestra hipótesis es que de aquí a noviembre, cuando en definitiva se define la elección, vamos a ver que esta brecha se va a ampliar un poco, digamos. Nuestro pronóstico para después de las elecciones es pensar que a lo largo del primer semestre del año que viene, la brecha que separa el dólar en el blue, ¿no es cierto?, en el mercado marginal,
con las cotizaciones oficiales debería descomprimirse progresivamente, no definitivamente, pero sí descomprimirse un poco, básicamente en función de que es el dólar oficial el que va a empezar a moverse con un poco más de velocidad, digamos, sin golpes devaluatorios, ¿no es cierto?, sin golpes bruscos, sino de una manera progresiva y controlada, para lo cual el Banco Central sigue teniendo todas las herramientas disponibles para poder manejar la situación. Y este gráfico nos parece interesante porque de alguna manera el mercado también va asumiendo, digamos, la posición del Banco Central. Este es el ROFEX, las cotizaciones en el mercado de futuros de Rosario. Fíjense la posición diciembre, está en 109,9, 110, digamos, para redondear. Hace una semana estaba en 112. O sea que el mercado mismo, digamos, está tomando nota o le está creyendo al ministro Guzmán cuando el ministro dice que esta posición, que corresponde al dólar en el mercado mayorista, va a terminar a fin de año en 102 pesos, digamos. La verdad que suena como un poco caprichoso de parte del gobierno argentino plantear esos 102, pero es cierto que es lo que está puesto en la ley de presupuesto, y en realidad hace unos 15 días el ministro Guzmán volvió a ratificar, dijo el dólar a fin de año va a estar en 102, ¿por qué? Porque es lo que dice la ley de presupuesto. Y tiene las herramientas para hacerlo. El mercado no le está creyendo del todo porque sigue planteando una posición más alta, pero convengamos que la posición del mercado de futuros, como derivado financiero, se viene descomprimiendo. Porque de alguna manera el mercado le cree al gobierno argentino y básicamente al ministro Guzmán en términos de que no hay ninguna expectativa de explosión cambiaria tampoco después de las elecciones, ¿no? Y esto es lo que refleja el comportamiento del mercado. Ahora, en este punto, es interesante que miremos los rendimientos que dieron las distintas alternativas de inversión a lo largo del mes de agosto. Si pensamos en la cartera de inversión de cualquier empresario, ¿no es cierto?, cualquier particular, lo que llama la atención no son el comportamiento del plazo fijo, ni del dólar mayorista, ni del dólar blue, ¿no es cierto?, que están dentro de la lógica de lo que veníamos hablando, sino el comportamiento de las acciones argentinas. Y particularmente el comportamiento de las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York. Y ahí hemos puesto la L30, uno de los bonos de la deuda argentina que cotizan también en Nueva York, que también tuvieron un recorrido interesante, junto con el riesgo país, que hace un mes atrás estaba en 1.600 puntos, y en este momento está debajo de los 1.500. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en Nueva York? ¿O qué pasó en Buenos Aires? ¿Por qué esta inquietud por comprar acciones argentinas? La explicación, a nuestro juicio, más importante, tiene que ver con que a nivel internacional hay cada vez un mayor convencimiento de que el gobierno argentino va a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Y ese acuerdo obviamente va a generar un marco de mayor previsibilidad en términos de los compromisos de pago del gobierno argentino y de tranquilizar un poco el escenario. Y es nuestra hipótesis, ¿no es cierto?, con la que hemos venido compartiendo con ustedes este análisis, cuando decimos, bueno, con una inflación del 3% mensual, obviamente que un plazo fijo a 30 días apenas si alcanza a arañar, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario, y el dólar mayorista, como decíamos hace un rato, se sitúa por debajo. Pero en realidad las acciones y los bonos argentinos, sobre todo los que cotizan en Nueva York, están a precio de remate. Y por supuesto que si la Argentina acuerda con el Fondo Monetario, esa es una lectura en términos de expectativas positivas, y a nuestro juicio es lo que explica que algunos jugadores y algunos fondos de inversión hayan empezado a posicionarse sobre algunas acciones, no sobre todas, pero sobre algunas acciones de empresas argentinas que tenían precio de remate, y sobre algunos bonos como el L30 y el L35, que como decíamos siempre, son recomendaciones en todo caso para una inmovilización de mediano plazo, ¿no es cierto?, no para inmovilizaciones de corto plazo, pero digamos que la explicación del comportamiento del Merval, que mide el comportamiento de las acciones, y el L30, que lo hemos puesto como un ejemplo, en realidad a lo largo de agosto, a nuestro juicio, está vinculado con que algunos actores a nivel internacional y algunos fondos de inversión están pensando que hay una oportunidad de comprar acciones y bonos argentinos que están a precio de remate, ¿no es cierto? Y que eso expresa una oportunidad de inversión con un horizonte de 1 o 2 años en términos de recuperación. Con estos elementos vamos a pasar a mirar el comportamiento de los precios. Lo que tenemos aquí en la imagen son las posiciones de la soja en Buenos Aires, y por supuesto que la posición mayo sigue siendo muy interesante.
y los precios a futuro del maíz en Buenos Aires, donde también la posición abril de maíz sigue siendo muy buena, no los precios que veíamos 3 meses atrás, pero dijimos siguen siendo muy buenos precios. Y en el caso del trigo, por supuesto, además, una situación más que interesante, si miramos la posición en enero, arriba de los $230, en realidad pensemos que la posición en enero, hace 2 meses atrás, estaba en $200. Y esto ha tenido que ver, por supuesto, con la visión de que el mercado se recuperó tanto a nivel internacional y con que también aparecen dudas en relación al trigo en la Argentina, ¿no es cierto? Acá entramos a mirar temas extraeconómicos, pero por ejemplo, la hipótesis de una niña sobre la región central del país, en realidad genera muchas dudas. La Bolsa de Comercio de Rosario en realidad planteó que si efectivamente estamos frente a una niña en esta campaña, podría plantearse una caída de los rendimientos en la región central del país en torno al 20-25% en trigo. Y eso, por supuesto, también genera una expectativa sobre el mercado, más allá de la posición que está planteada a nivel de los problemas que ocurrieron a nivel internacional con el trigo, ¿no es cierto? Básicamente en el hemisferio norte. Y eso vuelve a mostrar, a nuestro juicio, una oportunidad de toma de posiciones, ¿no es cierto? Nosotros, con una visión un poco conservadora, decimos que una recomendación de venta con respecto a este precio del trigo enero es algo que valdría la pena pensar, ¿no es cierto? Que vale la pena también para maíz y vale también para soja, que son precios muy buenos, que vale la pena considerar, a pesar, por supuesto, de que seguimos convencidos a nivel del margen bruto agrícola, ¿no es cierto?, que en esta próxima campaña el margen bruto agrícola va a disminuir con respecto al año pasado, a la última campaña, por 2 factores que juegan a nivel de pinzas, ¿no es cierto? Por un lado, precios internacionales que son un poquito menos eufóricos que los del año pasado, pero además, lo que más nos interesa plantear es que estamos frente a un escenario en esta campaña que se inicia de mayores costos, digamos. De mayores costos porque los alquileres subieron en casi todas partes, y también porque los precios de los insumos se movieron en dólares, y porque además la inflación de la Argentina en pesos también termina afectando la cadena de agroalimentos y el sector agropecuario, porque de cara al próximo año vamos a tener más fletes a puerto, con valores mucho más altos, sin lugar a dudas, más precios de los combustibles, lo cual tiene que ver con lo que veníamos hablando hace un rato, del escenario inflacionario de la economía argentina de cara al próximo año también. De tal forma que con menores precios internacionales, no mucho menores, pero menores precios internacionales, pero claramente con un escenario de mayores costos, estamos mirando una disminución del margen de rentabilidad agrícola en esta próxima campaña. A contramano de eso, tenemos una lectura de recomposición de rentabilidad en el sector de las carnes, en el sector de los lácteos, porque nos parece que la política del gobierno argentino en términos de regulaciones que están afectando al mercado de la carne vacuna y también a los lácteos, no se puede sostener más allá de este año. Y en ese punto tenemos, ¿no es cierto?, arriba de la mesa la mala noticia del gobierno argentino que volvió a prorrogar los controles sobre las exportaciones, y alguien dirá, bueno, pero no le funcionó la política. En realidad sí le funcionó para la lectura del gobierno argentino, digamos, porque los precios en agosto de la carne vacuna en general se mantuvieron estables. Lo que el gobierno argentino quería era evitar que la escalada de precios subiera, de tal manera que alguien dirá desde las entidades agropecuarias, fracasó la política del gobierno argentino. También podemos decir eso, pero ningún funcionario del gobierno argentino piensa lo mismo. Desde el lado de ellos están pensando que fue exitoso la medida porque evitó que los precios siguieran subiendo, y en realidad estabilizaron los precios en supermercados, en carnicerías, a lo largo de agosto, incluso con algunas bajas en algunos segmentos, en algunos cortes, ¿no es cierto? Y una aclaración de los niveles, digamos, de pobreza de amplios segmentos de la sociedad argentina. Los datos de Córdoba, por ejemplo, y Santa Fe, en términos de cortes y de precios, es que se mantuvieron estables a lo largo de agosto, una gran cantidad de precios de cortes, pero el precio de la carne molida en Córdoba en agosto subió 20%, lo cual refleja claramente los problemas de poder adquisitivo de millones de personas que en términos de consumo van sobre los productos, digamos, menos jerarquizados del mercado, ¿no es cierto? Un dato adicional con respecto a la cuestión del gobierno argentino, la impresión de que ahora se renovó, ¿no es cierto?, el control de exportaciones hasta octubre. Mi impresión es que hasta que no pasen las elecciones
no tenemos chances de que el gobierno argentino dé marcha atrás con estas medidas, pero sí nos planteamos que de cara al próximo año vamos a ver un escenario un poco más simpático, digamos, porque esto creemos no se puede sostener demasiado tiempo más. Ahora, un comentario adicional, puntual, sobre el plan ganadero del gobierno argentino, que está, digamos, no lo vemos exitoso en términos macro, por decirlo de alguna manera. Creemos que el sector y toda la cadena de valor no lo están mirando con simpatía, pero creemos que ese plan ganadero, cuando esté arriba de la mesa en términos instrumentales, los anuncios han sido hasta ahora bastante generales, pero cuando esté arriba de la mesa en términos instrumentales, puede representar alguna oportunidad puntual para algún productor ganadero que esté pensando en los negocios del año que viene. ¿Por qué? Porque va a incluir tres conceptos que nos parece que hay que mirar con atención: líneas de crédito subsidiadas, amortización acelerada y probablemente desgravación impositiva sobre algunos otros ítems, básicamente impuesto a las ganancias. Nos parece que para los productores ganaderos que están pensando en jugar el partido de cara al próximo año, acá puede haber alguna ventanita en términos de oportunidad. No vemos al plan ganadero consistente en términos macroeconómicos, porque hay poca credibilidad, obviamente, arriba de la mesa, pero sí creemos que cuando el plan esté arriba de la mesa en términos concretos, puntualmente puede expresar alguna oportunidad para algún productor que esté pensando en sus negocios en el ciclo ganadero de cara al próximo año. Bueno, con estos elementos dejamos de compartir los gráficos y Camila, si te parece, empezamos a intercambiar opiniones con los asistentes y escuchar sus consideraciones y empezamos el debate. Estás muteada, Camila. Estoy. La primera pregunta que llegó por WhatsApp. En el informe y también ahora en la charla te referiste al compromiso que toma el gobierno argentino respecto al equilibrio fiscal antes de comenzar las liquidaciones con el fondo. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué podés decir de eso? Yo particularmente creo que el acuerdo con el Fondo Monetario está cerrado en sus principales lineamientos y que en realidad solamente por una cuestión de estrategia política, digamos, el gobierno argentino ha dilatado el anuncio de ese acuerdo para después de las elecciones. El acuerdo con el Fondo Monetario es importante para el gobierno argentino sin lugar a dudas porque descomprime el frente externo y realmente va a generar más tranquilidad sobre el frente cambiario, básicamente, digamos. El compromiso que está asumido con el Fondo Monetario Internacional es un progresivo acomodamiento de las cuentas fiscales, pero el compromiso que asumió el gobierno argentino es que el déficit fiscal este año iba a ser del 4,5%. Y probablemente termine por debajo de eso, termine entre el 3,5% y el 4%, es decir, un sobrecumplimiento de las normas que fueron planteadas, digamos. Por supuesto, sigue siendo un déficit fiscal gravísimo, pero lo que pasa es que el Fondo Monetario, en este contexto de la pandemia y todo lo que ha pasado en el mundo, tiene posiciones más flexibles, digamos, para mirar la posición no solo de la Argentina, sino de otros países, ¿no es cierto? El compromiso que está planteado con el Fondo Monetario es que la Argentina va a alcanzar un equilibrio en las cuentas fiscales recién entre 3 y 4 años, a vista, ¿no? O sea que recién para el 2024-2025 el gobierno argentino estaría asumiendo el compromiso de equilibrar las cuentas fiscales. Y todo indica que el Fondo Monetario está aceptando ese planteo. Bien. Patricia te pregunta, dados los rendimientos de agosto 2021 y el futuro de cara a las elecciones, ¿en qué activos recomendás invertir? ¿En qué acciones de empresas que cotizan en New York? Ejemplos. Bueno, siempre hemos hablado de los bonos más líquidos, ¿no es cierto? Que es como el AL30 o el AL35, que son bonos que han estado muy baratos, que vienen subiendo un poco y, a mi juicio, cuando se conozca el acuerdo con el Fondo Monetario, va a haber un cambio de composición de la demanda. Pensemos el riesgo país, que ha estado en 1.600 puntos y hoy está debajo de los 1.500. Mi lectura particularmente es que me parece que cuando se plantee o se anuncie el acuerdo con el Fondo Monetario, a lo largo del primer semestre del año que viene, el riesgo país de la Argentina se debería situar debajo de los 1.000 puntos, llegando tal vez a 800, a 700 puntos. Lo cual, por supuesto, no es ser muy generoso en el análisis, ¿no es cierto? Si pensamos que Bolivia tiene un riesgo país de 400 puntos, ¿no es cierto? No estamos diciendo que la Argentina va a llegar a tener el riesgo país de Bolivia, sino simplemente que va a dejar de estar en la estratosfera
donde está ahora en términos de ese riesgo, y que va a bajar cientos de puntos, lo cual se va a expresar en un aumento de los precios de los bonos. Ahora, en ese planteo, por supuesto que el argumento que hemos venido compartiendo con muchos de ustedes es que la recomendación de ir sobre esos bonos en realidad no es para un horizonte de inversión de pocos meses, sino que nuestro planteo es que la inmovilización recomendada ahí es por lo menos para 1 año y medio, 2 años. Es decir, quien está pensando en recursos que son parte de un capital de trabajo o dinero en pesos que uno tiene que utilizar dentro de los próximos meses, de ninguna manera recomendamos la posición en estos bonos. Estos bonos son para una inmovilización de más tiempo. Cuando uno está pensando en el control, digamos, en la defensa del capital de trabajo frente a la inflación, para recursos que uno tiene que utilizar en 2, en 3, en 4 o en 5 meses, nosotros seguimos recomendando plazo fijo UVA, en realidad, para defenderlo de la inflación. Y en realidad, también como pensamos que el gobierno argentino va a cambiar y el Banco Central va a cambiar su actitud con respecto a la cotización del dólar después de las elecciones, empezamos a pensar que de nuevo, allá por noviembre, hay que empezar a pasarse a activos que ajusten por dólar linked, porque nos parece que el año que viene eso va a volver a ser la mejor opción para el capital de trabajo, como lo fue en el 2020. Como lo fue en el 2020. Bien. José te dice, según tu exposición, la brecha entre el oficial y el MEP debería bajar de diciembre en adelante. ¿No te parece que si baja, se pasa todo el mundo al billete, ya que la credibilidad está en el piso? Pasarse el billete no es tan simple, digamos, porque el cepo va a continuar y todas las regulaciones del gobierno argentino y el Banco Central van a continuar, ¿no? Lo que pasa es que va a haber una aceleración del tipo de cambio oficial, es lo que esperamos. Cuando yo leo entre líneas las declaraciones del ministro Guzmán, que hizo en los últimos 15 días, a mi juicio ratifica lo que yo pienso, que él piensa desde hace meses, ¿no es cierto? Y que él aceptó ir por un proceso de atraso cambiario relativo porque tiene que ver con el escenario electoral. Pero la lectura tanto de Guzmán como de Culfas es que uno de los principales problemas de la economía argentina es definitivamente la cuestión de competitividad, ¿no es cierto? Y lo que ellos llaman el estrangulamiento externo. Por lo tanto, son conscientes que hay que recuperar el tipo de cambio en términos de competitividad después de las elecciones. Por eso mi lectura es que va a haber un proceso de aumento del tipo de cambio oficial después de las elecciones, particularmente a partir de diciembre, digamos, ¿no? No golpe devaluatorio, no estamos hablando de eso. Estamos hablando simplemente de un proceso de recomposición del tipo de cambio oficial. Por eso tengo la lectura de que la brecha tenderá a reducirse a lo largo del primer semestre del año que viene. Bien. ¿Hasta cuándo los bancos pueden seguir recibiendo LELIQs? ¿Sí? Con relación con la misma, ¿qué estrategia tiene el gobierno para desarmar la posición de LELIQs? Eso puede persistir en el tiempo, porque en realidad el Banco Central tiene marcos regulatorios muy fuertes con respecto a los bancos comerciales de la Argentina. Ese para mí es un tema fuerte porque yo soy director de un banco. Y efectivamente, en realidad, el gobierno argentino sigue sosteniendo tasas de interés muy bajas, negativas, frente a la inflación, y compensa a los bancos a través de las LELIQ. Porque las LELIQ no solamente son un mecanismo de regulación de la cantidad de dinero, de lo que llamamos esterilización dentro del sistema financiero, sino que también son un mecanismo de compensación que el Banco Central tiene con respecto a los bancos comerciales, tanto privados como públicos. Porque el Banco Central, de alguna manera, está, no digamos obligando, digamos, pero está conduciendo a los bancos a procesos de líneas de crédito activas, tasas activas, que se sitúan por debajo de la pauta inflacionaria. ¿Y cómo hace el Banco Central para compensar a los bancos? Lo hace a través de las LELIQ. Y los va regulando a través de las LELIQ. Y los castiga o los premia en función de eso. Porque el Banco Central le dice a las empresas, bueno, vos tenés que prestarle a estas empresas, esta y estas, y si las empresas no cumplen con esa lógica, las castiga en términos de precisamente el uso de la liquidez que parte de las LELIQ. Es un tema complejo de explicar, digamos, pero hoy el sistema financiero argentino está funcionando con un nivel de regulación de parte del Banco Central que no habíamos visto en las últimas décadas. No en los últimos años, en las últimas décadas. Muchos bancos están dando balances, desde abril, mayo, están mostrando balances negativos o neutros. ¿Por qué? Porque precisamente lo que llamamos el spread bancario, la relación entre la tasa activa y pasiva no cierra para los bancos. Y el Banco Central de alguna manera compensa eso
a través de las LELIQ y los pases. Es un poco complejo este tema, pero en realidad, digamos que hoy las LELIQ y los pases no solamente están expresando un esquema de esterilización de la emisión monetaria, sino que también son un esquema de compensación a los bancos para que sigan sosteniendo tasas de interés en algunos casos que se sitúan claramente en el terreno negativo. José, Es parte de una política monetaria, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno argentino. ¿Hasta qué porcentaje te endeudarías en pesos a 360 días para compra de dólares oficiales, le hace insumos, ¿no? O sea, José dice, ¿hasta qué tasa en pesos te endeudarías? Este es un tema que venimos charlando con ustedes, ¿no es cierto?, hace algunas reuniones. Yo creo que una tasa del 40%, entre el 35 y el 40% en pesos es una tasa razonable para endeudarse en el tema de insumos. Más allá de eso, me parece que hay que empezar a discutirla un poco, ¿no? Yo he visto gente que me habla de tasa del 60%, una locura, digamos, yo no convalidaría eso. Pero creo que endeudarse en pesos a una tasa del 35-40%, tasas que existen en el mercado y en el sistema financiero, son tasas razonables. Y una tasa en dólares por arriba del 5% no me gusta. Hay muchos productores que me plantean esto, che, ¿me endeudo en pesos o en dólares? Bueno, si la tasa en dólares está arriba del 5, no me gusta. No me gusta porque a partir de diciembre vamos a ver una aceleración del tipo de cambio. Si un productor tiene venta de cereales en dólares, a especificar, ¿qué le conviene a mediano plazo? ¿Especificar y comprar dólar MEP o quedarse en dólares oficiales porque la corrección será mayor? El dólar MEP y el dólar con todo con liquidación a mí no me resultan simpáticos. Tienen un valor que expresa comisiones y honorarios de un montón de jugadores que están en el medio. Yo la verdad que no recomiendo ni el contado con liquidación ni el dólar MEP, mucho menos el LU, por supuesto. Creo que hay opciones como pasarse a otros activos, como los que hemos charlado hace un rato, que son bastante más razonables, digamos, que pasarse al dólar MEP o al contado con liquidación. Bueno, parcialmente esta pregunta creo que está contestada, pero la vamos a repasar. ¿Cuáles serían las explicaciones de la relativa estabilidad del blue en un periodo preelectoral y qué se espera de la variación de los costos en dólares de los insumos? ¿Mantendría este nivel en 2022? Bueno, voy a empezar por lo segundo. Bueno, en lo primero lo siguiente. Hay bastante apatía, ¿no es cierto?, de la gente con respecto a las PASO de esta semana. Yo creo que va a haber alguna ampliación de la brecha mientras nos acerquemos más a las elecciones, porque la gente interpreta que las elecciones son en noviembre, ¿no es cierto? Y en este punto yo creo que va a haber alguna ampliación de la brecha. Yo suponía que ya iba a empezar una aceleración que no ocurrió, efectivamente, y creo que va a finalmente ocurrir sin que se transforme en algo dramático, ¿no es cierto? Sin que se transforme en algo dramático. Ahora, perdóname, Camila, el tema de los insumos. Yo los insumos en dólares siempre he seguido alguna estadística a lo largo de 20 años. Siempre uno diría, yo me encuentro siempre con gente que dice, los precios de los insumos, particularmente fertilizantes, etcétera, las empresas en realidad tienen costo y le aplican un margen de rentabilidad y a eso ven el precio de los insumos. Yo nunca he creído en ese argumento. Nunca he creído en ese argumento. Y en realidad siempre he visto que después de una campaña agrícola con un buen margen de rentabilidad, los precios de los insumos suben. Porque en realidad las empresas que no operan sobre mercados muy competitivos, sino sobre mercados que son más bien oligopólicos, en realidad cuando ven que los productores tuvieron un margen de rentabilidad muy bueno, deciden captar parte de ese margen aumentando los precios de los insumos en dólares. Yo sé que a ninguna empresa que vende insumos le gusta lo que yo estoy diciendo, y siempre me tiran con cualquier cosa cada vez que digo esto, pero en realidad es lo que uno ve estadísticamente, porque la correlación estadística es casi perfecta. Si yo tomo los últimos 20 años y miro los márgenes de rentabilidad agrícola y miro los precios de los insumos, sobre todo fertilizantes, etcétera, en la campaña siguiente, la correlación es casi perfecta. Muestra que cuando el sector agropecuario, el sector agrícola, tuvo un margen de rentabilidad muy bueno, los oferentes de servicio en realidad y de insumo, obviamente, también captaron parte de esa rentabilidad. Que es lo mismo que pasa con los alquileres de los campos, por supuesto. Después de una campaña agrícola con muy buenos márgenes, los propietarios de los campos quieren compartir la rentabilidad, ¿puede ser?
Entonces, después de eso, los precios de los campos, de los alquileres de los campos suben. Y también suben los insumos. Después el argumento que si no hay fósforo en China, qué sé yo, después se inventa, digamos. Pero la correlación es perfecta. Y por eso digo, lo que hemos visto en el caso de los fertilizantes es casi escandaloso. Pero me parece que es parte de la lógica con la que operan los mercados, ¿no? ¿Qué Es lo que posibilidad hay. existe que el gobierno ponga un nuevo cepo al dólar MEP y este ya no se pueda comprar a través de los bonos argentinos? Sí, puede ocurrir, no lo descartaría. Va a depender de cómo el gobierno argentino en los próximos meses evalúe el comportamiento de la ecuación cambiaria, digamos, y la situación de cómo están las exportaciones y el control de importaciones. Porque mientras tanto seguimos viendo fuertes regulaciones en las importaciones. El gobierno argentino está racionando las divisas, las está racionando. Y las va a seguir racionando, por supuesto, para evitar que la situación se le escape de las manos. De tal manera que yo no descartaría que eso pueda ocurrir. Puede ocurrir, va a depender de cómo maneje las reservas del Banco Central en los próximos meses. Horacio te pregunta, la producción de carne caerá en diciembre un 30%, por lo que el aumento se dará por falta de oferta. La reacción del gobierno en 2022, ¿será de guerra o acercamiento? A mi juicio, más flexible. Con ustedes hemos venido compartiendo en las reuniones que teníamos desde febrero-marzo que iba a haber un problema básicamente del lado de la oferta. Porque lo que veníamos viendo desde el año pasado era que con márgenes de rentabilidad negativos, básicamente los filoteros estaban desarmando posiciones y disminuyendo el nivel de reposición. Y esto finalmente se iba a traducir en un problema de oferta, que es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Mi impresión es que el gobierno argentino va a tener una posición más amigable el año que viene, porque va a ser consciente de que no caben más medidas de este tipo, digamos, ¿no? Y va a intentar reacomodar el proceso. Algo que es llamativo, yo he estado siguiendo en los últimos 2 meses, después que el gobierno argentino tomó esta lamentable decisión de frenar las exportaciones, yo hice un seguimiento en la región central, básicamente, sobre los productores en términos de si prevalecía el desaliento por las medidas, y eso se traducía en un proceso de liquidación, y estuve haciendo ese seguimiento, y no he visto ese proceso de liquidación. Todo lo contrario, en realidad he visto sí una diferencia importante entre los productores grandes y los productores chicos. Los productores chicos con menos espalda sí he visto productores saliendo del sistema, pero los productores más grandes los he visto tanto en Córdoba como en Santa Fe como en Entre Ríos, no he chequeado en Provincia de Buenos Aires, pero sí en la región central y también más al norte, en Santiago del Estero, en Salta, los he visto fortaleciendo la posición de inversión. O sea, como apostando a la lectura que yo tengo, de que efectivamente el año que viene vamos a ver una recomposición del margen de rentabilidad. Tomás, el diferencial de precio de maíz entre Bahía y Rosario en el disponible hace pensar en ir a Bahía, pero hay gastos impositivos, esto es, no es lo mismo facturar en Buenos Aires que en Santa Fe. ¿Sabés bien el diferencial de costo impositivo? No. Ahora, en realidad, lo que yo sí estoy percibiendo es algo que decíamos al comienzo, no sé si lo planteamos en la reunión, pero en una reunión que yo he tenido con las cooperativas entrerrianas, por ejemplo, lo que empieza a plantearse, en Entre Ríos ya se está planteando, ya está ocurriendo desde hace 15 o 20 días, que se está mandando parte de la producción a los puertos uruguayos. La región central obviamente tiene un costo de flete tremendo, vinculado con la situación de Necochea y Bahía Blanca, digamos. Porque una cosa es provincia de Buenos Aires o La Pampa, sur de Córdoba tal vez, y otra cosa es un poco más la región central. Hoy estamos hablando en la región central que si la situación en Rosario, en los puertos de Rosario, no se resuelve o no se descomprime, e incluso empeora, digamos, y se hace necesario, digamos, desviar la producción hacia Bahía Blanca, Necochea o hacia los puertos uruguayos, en la región central estamos hablando de un aumento de la logística en torno a los $20 por tonelada, ¿no? Un número feo. Juan te pregunta, estimado de inflación para 2022 y 2023. Y si en el 2022 pensás que va a subir más el dólar oficial o la inflación. Mi lectura es que el dólar del 2022 va a subir más que la inflación. Y mi impresión es que la inflación del año que viene va a estar en algún punto en torno al 45-50%. Si el gobierno es prolijo en su manejo. Si es prolijo en su manejo. Y del 2023 está muy lejos, pero digamos que
La Argentina va a seguir teniendo una inflación alta en los próximos 2, 3 y 4 años. Una inflación de un dígito, por ejemplo, en la Argentina, está fuera de la agenda de lo que puede pasar en los próximos 5 años. Mal. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, Carlos, creo que estamos. Bueno, Nos volvemos a encontrar en un mes. quedamos a disposición para consultas particulares, si las hubiera, sobre todo en términos de cartera de inversión, pero bueno, a disposición como siempre. Dale. Nos estamos escuchando a mitad de mes, esta vez sí sale el videito. Perfecto. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Gracias, Carlos. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chau, chau.